Hola, hijes de humanes, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a Hijos de Nuestra Mente. Soy su buen amigo Mame. Y bueno, pues hoy tenemos un podcast muy especial porque hoy se conmemora, celebra, recuerda, festeja algo que es una de mis cosas favoritas. Yo podría decir que es de mis primeras pasiones en toda la vida, que es literalmente eh, el mejor regalo que me pueden dar en la vida. Y pues son los libros, ¿verdad? Y bueno, pues hoy a invitación de mi querido amigo y maestro Alberto Chimal, que vi en su Twitter invita a este, platicar sobre cuál libro nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida, cuáles son ese libro en particular. Pues quise responderle a mi querido Alberto y me puse a pensar, bueno, ¿no? En general, cuáles son los libros que más me han inspirado. Y pues en realidad hay varios, ¿no? Tengo una serie de libros que en distintas etapas, distintos momentos de mi vida me han acompañado. En particular, pues libros de todo tipo, ¿no? No solo libros de literatura. En mi mochila de viaje, cuando me he mudado a otros países, siempre llevo conmigo una copia de Las Mil y Una Noches que heredé de mi abuelo. Y pues es uno de mis libros favoritos porque literalmente uno puede encontrar un mundo en ese libro, ¿no? Pero, pero no es realmente el libro de mi vida, ¿no? También puedo decir Food Lab es un libro que me ha ayudado mucho en el diseño de alimentos en distintas empresas donde trabajé. Siempre recurría a él para inspirarme y es otro libro importante en mi vida. Pero sin lugar a dudas, una de las primeras novelas que leí cuando era niño, básicamente conocí la historia, que usted seguramente es una historia clásica, yo creo que mucha gente ha escuchado hablar de ella, y literalmente es la de un viajero que naufraga en un barco y llega a un país sorprendente, a un país donde la gente no es más grande que la palma de una mano. Y sus habitantes se llaman liliputienses. ¿Sí? Yo esta historia por primera vez la conocí en una película que renté en el videoclub Amores, por ahí de 1984, que se llamaba Los viajes de Gulliver. Fue el primer acercamiento que tuve a esta historia. Y pues era una película interesante, probablemente de los 60, 70, actuada por un Lemuel Gulliver en carne y hueso, que interactuaba con liliputenses hechos como caricatura, que además tenían pues vestidos como de Medio Oriente, ¿no? Mientras que Gulliver, pues siendo un médico y cirujano inglés del siglo XVIII, pues se vestía a la moda de esa época precisa de Inglaterra. Y bueno, después de ver esta película, fue que mi madre, entre los primeros libros me compró un libro para niños de los viajes de Gulliver. Y ahí me sorprendió ver que en este libro Gulliver no solo viajaba a Lilliput, viajaba a un innúmero de países. Eran cerca de 12 países por lo menos distintos los que visita Gulliver en este libro. Y pues obviamente estaba incluido la historia de Lilliput, pero también está incluido otro país que se llama Brobdingnag, que es el país de los gigantes. Y había aparte otros tantos países, ¿no? Me acuerdo mucho, había un país en el que la gente tenían pieles de distintos colores, unos eran azules y otros eran rojos, creo, o verdes. Y esta división de su piel los hacía estar en guerra, pero Gulliver descubre que la coloración de la piel se debía al lado del río en que vivían cada uno de los habitantes y había algún material en el río que los cambiaba de color y él desviando los ríos eran dos ríos creo y se mezclan y al final toda la gente eh, cambia a un color lila, ¿no? Pero bueno,
En realidad ese libro de Gulliver que me compró mi mamá, que venía ilustrado, pues no era la verdadera historia de Gulliver. Fue hasta que yo tenía aproximadamente 8 años que conocí la verdadera la verdadera historia escrita por Jonathan Swift, el irlandés nacido en Dublín, este, que habiendo estado cercano a la corona inglesa, al mismo tiempo también fue partidario de la revolución irlandesa contra la corona. Y descubrí que era un libro mucho más complejo, mucho más complejo de lo que yo había conocido hasta el momento. Sí venía la historia del viaje al Lilliput. Y bueno, lo más sorprendente además es que el título no eran los viajes de Gulliver. El verdadero título era un título mucho más largo que ni siquiera me lo puedo memorizar, por eso se los voy a leer. Es Travels into Several Remote Nations of the World by Lemuel Gulliver, first a surgeon and then a captain of several ships. Los viajes a distintas y remotas naciones del mundo por Lemuel Gulliver, primero cirujano y después capitán de varios navíos. Sería la traducción correcta de esta historia. Esta es la edición en inglés que compré después, cuando viví fuera de México, que me di a la tarea de leer en inglés varios de los libros que había leído durante mi formación, que no había leído en su idioma original. Y este libro escrito por Jonathan Swift fue escrito originalmente en inglés, ¿verdad? La novela en español seguramente todavía está guardada por ahí en alguna bodega o quizás en casa de mis padres, pero lo sorprendente es que era una novela bastante amplia y en realidad no venían tantos de los países que había encontrado en esta edición para niños. Hasta la fecha ignoro quién inventó esos otros países que visita Gulliver, porque nunca he encontrado ninguna referencia a esos países escritos por Jonathan Swift. Los únicos países que Gulliver visita en la novela original de Jonathan Swift son, como ya saben, Lilliput, la tierra de los hombres pequeños, de los seres humanos pequeños; Brobdingnag, la tierra de los gigantes. Después visita además una isla voladora que se llama Laputa, que estaba inspirada en el imperio español, en la función que tenía el imperio español, con esta metrópoli y sus colonias, y un poco también el imperio británico, como esos imperios metafóricamente sobrevolaban sobre sus colonias y los pisoteaban cada vez que había una insurrección. Entonces, Laputa era el otro sitio que visitó Gulliver, y en su salida de Laputa visita otros cuantos países: Balnibarbi, que era una de las colonias de Laputa; Lugnac, de igual manera, y Gludrip. Gludrip es un lugar donde habitan las almas de seres famosos. Entonces Gulliver tiene contacto con seres del mundo antiguo, sobre todo la mayoría de ellos intelectuales. Esto es una referencia un poco a otra obra de Jonathan Swift que se llama La Guerra de los Libros, en la cual Jonathan Swift hace pelear a los pensadores del mundo antiguo con los pensadores de su mundo contemporáneo del siglo XVIII, y que en ese entonces había una disputa entre los escolásticos y los universitarios y académicos sobre si los estudiosos del siglo XVII habían sobrepasado a los del mundo clásico, ¿no? Entonces, a manera de sátira, Jonathan Swift hizo una pelea de intelectuales de todos los tiempos, ¿no? Que la verdad sería algo muy interesante de reproducir en esos tiempos, ¿no? En fin, y finalmente el último país visitado por Lemuel Gulliver es el país de los Houyhnhnms. En el país de los Houyhnhnms es esta historia en la que para mí fue el más fascinante de todos, ya que conocí esta historia. Es cuando Gulliver visita un país habitado por caballos.
Entonces era una isla llena de caballos y los caballos capturan a Gulliver y al poco tiempo Gulliver va aprendiendo la forma en la que se comunican los caballos, aprende su idioma y resulta que son unos caballos súper civilizados, tiene una sociedad casi casi comunista, colaboracionista, este, yo diría que completamente anarcosindical, no tienen un rey, no tienen sistemas, es completamente horizontal. Y la clase antagonista son los seres horripilantes, nauseabundos, que viven en lo salvaje, que viven en el bosque, a los que los Haujims, que son los caballos, les llaman Yahoo. Sí, como el sitio web que antecedió a Google, Yahoo. Y los Yahoos son unos seres bípedos, peludos, apestosos, horribles, con los ojos rojos. Lemuel Gulliver desprecia, al igual que los Haujims, a estos seres nauseabundos, los Yahoos, pero la sorpresa que lo hace huir del país de los caballos es cuando descubre que los Yahoos en realidad son seres humanos en estado salvaje y que los Haujims los tienen precisamente ahí, en lo salvaje, que les impiden, pues ahora sí que construir cualquier civilización porque conocen sus peligros, conocen pues ahora sí que sus alcances destructivos, ¿no? Y así es como Lemuel Gulliver, a pesar de encontrarse muy feliz en el país de los caballos, a pesar de haber encontrado finalmente una civilización en la cual se sentía cómodo, sabiéndose parte de los Yahoos, no puede tolerarlo y huye y regresa a la civilización finalmente, ¿no? A la civilización humana, ¿sí? O a lo que los Yahoos construyeron como civilización. Entonces, como ven, es una obra que en distintas etapas de la vida puede tener varios acercamientos, varias interpretaciones. Uno como niño obviamente se maravilla con las historias de mundos fantásticos donde puede haber seres pequeños, seres gigantescos, islas voladoras, caballos parlanchines. Mi hija Abril le encantaría porque ahora es fanática de los ponis y se la pasa viendo una civilización de caballos básicamente, que son los pequeños ponis. Eh, pero, pero como se darán cuenta tiene muchas interpretaciones, ¿no? Incluso si uno estudia la monarquía inglesa, va a encontrar cosas que Jonathan Swift, por su crítica a este sistema, son bastante ricas, ¿no? Yo creo que una lectura más a Gulliver en esos tiempos me daría muchas más claves de lo que este autor trató de decir. En fin, pues los dejo con esta historia sobre los viajes de Gulliver. Y bueno, pues imaginemos cuáles podrían ser los próximos viajes fantásticos. Gulliver imaginó, en la época de la exploración todavía del mundo, imaginó lugares increíbles, obviamente muy inspirado en la Odisea, en Sinbad el Marino de las Mil y Una Noches. Pero ¿cuáles son esos nuevos mundos? ¿Cuáles son esos mundos increíbles que todavía podemos visitar? ¿Tenemos que irnos fuera del planeta Tierra? ¿Tenemos que irnos a otros mundos? ¿O todavía aquí dentro de nuestro planeta podemos encontrar mundos fantásticos como los de Gulliver, Sinbad el Marino y la Odisea? ¿Ustedes qué opinan? En fin, hijes humanes, muchas gracias. Espero sus comentarios y los dejo. Que tengan un feliz día del libro. Platíquenme cuáles son sus libros favoritos. Le mando un especial saludo a mi amigo Rey, con el que ayer tuve una plática bastante gratificante, con un gran reencuentro. Tenemos, yo creo que más de una década sin platicar y en particular él me hablaba de su interés porque sus hijos lean. Entonces, pues nada más, creo que hay que... Yo llegué a este libro por una película que vi en mi niñez. Entonces, creo que por ahí va, ¿no? Hay que encontrar cosas que junten lo que nos apasiona, entretiene y lo que nos gusta, y siempre va a haber un libro que se conecte con ello.
En fin, pues, ahora sí, dicen que el que mucho se despide tiene Alzheimer. Y pues yo no quiero tener Alzheimer. O sea que ahí se ven, muchachos, hijos de humanes. Cuídense. Un abrazo.